Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Many people think they believe the Word of God, Ya muchas personas piensan o dicen que ellos creen la palabra de Dios, but their actions are contrary to the Word. pero sus acciones contradicen a lo que ellos están diciendo que creen. Sus acciones son diferentes. Or they'll pray O también pueden orar and ask the Lord for something, y le preguntan a Dios de algo que necesitan, and then they go and tell all their friends how bad it is, it's terrible. pero cuando terminan de orar, van y cuentan a las personas, o cuando alguien le pregunta, dices lo contrario a lo que has orado. Le dices lo que realmente te está pasando. They talk in the problem. Le estás hablando del problema. So you can't believe you receive when you pray, Tú no puedes creer y recibir cuando estás orando then go tell somebody else that you didn't receive. I'm still waiting on this. God didn't do it. y después tú vas a otras personas y le dices que, no he recibido nada de Dios todavía y estoy orando. O también tú has orado, pero después ves a alguien y dices, ora por mí, ayúdame en mi oración, ora conmigo. But many people, if you believe you receive when you pray, then you have it when you pray. Entonces acá dice que cuando tú pides orando, que crees que lo recibas y tú lo tienes. You don't have it when you see it, you have it when you pray. Porque tú lo tienes cuando tú estás orando, ya lo tienes. No es que tú esperas todavía verlo. No, tú vas a creer cuando tú estás orando, That you have it then. que tú lo tienes ya. There's nothing wrong with getting somebody to agree with you. Está bien que otra persona dice ore contigo But y that's se a ponga different de type of acuerdo, prayer, though. pero ese es otro tipo de oración. But if you have faith, Pero si tú tienes fe, you can ask. entonces tú vas a hablar. You ain't got to get your pastor to pray for you. Tú, por ejemplo, no necesitas ir a tu pastor para que ore por ti. He's the same Father to all of us. Él es el Padre para todos nosotros. Father God Pastor is our para Father. ti. El Padre Dios es tu Padre, es el Padre, el Pastor de todos nosotros, es nuestro Padre. He just don't answer your pastor, he answers you. Él no va a contestarle a tu pastor, Él te va a contestar a ti. Because you're his daughter, you're his son. Porque tú eres su hijo, tú eres su hija. But you can't talk contrary Pero lo que tú no puedes hacer es hablar lo contrario to what the Word of God says. de lo que la palabra de Dios dice. In 3 John 2, Y en tercera de Juan 2, por ejemplo, todos sabemos esta escritura, ¿no? Cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Dice, en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. so if you say what the Word of God says, Entonces, si tú dices lo que la palabra de Dios dice, you have what you say. entonces tú vas a tener lo que estás diciendo. But don't change your confession or don't change your words when you're around your other friends. Pero lo único que te pido es que no cambies tu confesión. No cambies ya cuando tú has orado, después de haber orado y tú vayas con tus amigos o que alguien te pregunta, tú vas a contestarle lo diferente a lo que has orado. We must maintain the confession of faith. Es necesario que tú mantengas tu confesión de fe, lo que has orado, lo que le has creído al Señor, eso tienes que hablarlo. Ahora, escucha, no es importante lo que la persona piense o crea o hable. It's important that your words stay correct with your Father. Lo que es importante es que tus palabras estén correctas con las palabras del Padre. Because your Father is more important than people. Porque tu Padre es más importante, tu Padre Celestial es más importante que las personas. He's the one can heal your body. Él es el que va a sanar tu cuerpo, tu mente, lo que le pides a Dios. Él es el que sana. He is our healer. Él es nuestro sanador. People cannot heal you. Las personas no te van a sanar. People can deliver you. Las personas no te van a liberar. Jesus can. Jesucristo.
Él es el único que puede. So say what he says. Entonces habla lo que Él dice en su That palabra. I am redeemed from the curse of the law. Él dice que ha sido redimido de la maldición de la ley. The blessing of Abraham is on me in Christ. Las bendiciones de Abraham están en mí y me pertenecen a mí en Cristo Jesús. I'm blessed in the city. I'm blessed in the field. Yo soy bendecido en el campo, soy bendecido en la ciudad. Everything I put my hands on is blessed. Todo lo que yo pongo mis manos es bendecido. Aleluya. It says we have been blessed with every spiritual blessing. Dice que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. That we're new creatures in Christ Jesus. Dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y dice también que nosotros somos cabeza y no cola. Que nosotros estamos por encima y no por debajo. Aleluya. And the Holy Spirit is leading us. Y el Espíritu Santo, Él es el que nos guía. He's our teacher. Él es nuestro maestro. He's our helper. Él es nuestro ayudador. He's the one who reveals the Word of God to us. Él es el que nos revela la palabra de Dios a nosotros. He illuminates us with the Word. Él es el que nos ilumina con su palabra. The Holy Spirit El Espíritu Santo lives in us. vive en nosotros. Hallelujah. Aleluya. I know the Holy Spirit. Y yo conozco al Espíritu And Santo. a stranger's voice I don't follow. Y a extrañas voces yo no voy a seguir. We have to say what God's Word says about us. Es por eso que nosotros tenemos que decir lo que la palabra de Dios dice y seguir su palabra. I can do all things through Christ who strengthens me. Dice la palabra de Dios también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. That my God supplies all of my needs according to his riches and glory. Dice también la palabra de Dios que mi Dios suplirá todo lo que me falta de acuerdo a sus riquezas en Cristo en gloria. Aleluya. Then by his stripes I was healed. Dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. So if I was healed, I am healed. Entonces, si dice que hemos sido sanados, entonces yo estoy sano. So what are you saying? Entonces, escucha, ¿qué es lo que estás hablando? If you say we lack money, we will lack money. Ahora, si tú dices, uy, me falta dinero, entonces te va a faltar dinero. God shall supply all of your needs according to his riches and Escucha, la palabra de Dios dice que Dios es el que suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en glory gloria by Christ Jesus. en Cristo Jesús. So it's not Aleluya. according to your ability, it's according to him. Y cuando dices de acuerdo, no es de acuerdo a tu habilidad, es de acuerdo a su habilidad, a su poder. He Aleluya. said he's a rewarder of those who diligently seek him. Dice que Él es galardonador de los que lo buscan. Aleluya. So God is for you. Entonces, en otras palabras, Dios es por ti. He's not against you. Él no está en contra tuya. Hallelujah. Aleluya. Jesus said, I come to give you life and that more abundantly. Y Jesucristo dijo, yo he venido a darte vida y la he venido a darte en abundancia. He said, I know the plans I think towards you to good and not evil. Dice, yo tengo los planes, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. He said, with long life will I satisfy you and show him my salvation. Dice que con larga vida te daré. Me dará el Señor de mi salvación. Amen. Aleluya, larga vida. He said, the Lord is my shepherd and I shall not want. El Señor es mi pastor y nada me faltará. This is his promises he's given to us. Escucha, esas son las promesas que Dios nos ha dado. He said, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Wow, dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por siempre o para siempre o por largo tiempo. Aleluya. También dice que Dios prepara mesa en presencia de nuestros angustiadores. Hallelujah. Aleluya. God has good things for his children. Dios tiene grandes cosas para sus hijos.
Hallelujah. Aleluya. Jesus come to give you life. Escucha, Dios vino a darte vida. Life in that more abundantly. Vida y vida en abundancia. He said the new covenant is a better covenant. Dice que el nuevo pacto es el mejor pacto que Él nos ha dado. Es With better promises. con mejores promesas. Aleluya. Es el mejor pacto con mejores promesas. That we are the righteousness of God in Christ Jesus. Dice también que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Jesus give us his righteousness. Jesús nos dio su justicia. And Jesus said that the Father loves us as much as he loved Jesus. Y dice la palabra de Dios que Dios nos amó tanto que nos amó He loves us a nosotros equal he loves Jesus. igual como amó a su Hijo Jesús. ¿Puedes creerlo? Ese es el amor de Dios para nosotros. Nos amó igual que a su Hijo. Hallelujah. Aleluya. God loves you. Dios te ama. He's for you. Él es por ti. He wants to help you. Él está por ti. Él está para But you ayudarte. got to agree with God with your words. Pero tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios, con su You palabra. can't speak contrary to God and get his blessings. Tú no puedes hablar en contra de lo que la palabra de Dios dice y quieras ser bendecido. No, porque estás hablando lo contrario. Tú tienes que ponerte a favor y tienes que hablar a favor de lo que la palabra de Dios dice. Entonces ahí es cuando tú vas a recibir las bendiciones. That's right. Because it said Abraham was rich. Y la palabra de Dios dice que Abraham era Said riquísimo. David was rich. David era rico. Solomon was rich. Salomón era riquísimo Said también. Job was double. Y dime, todos sabemos qué pasó con Job. Dios le dio el doble. Hallelujah. The Aleluya. Bible says you'll get double for your trouble. Dice la palabra, dice que te van a dar entonces el doble por cada problema. Because Aleluya. Jesus is Lord. Porque Jesús es el Señor. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.